Como hemos compartido semanas anteriores, estamos compartiendo acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Habíamos compartido que la primera palabra o la primera frase, el primer mensaje que Jesucristo dio desde la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra de perdón que la dio el Señor Jesús desde la cruz, dirigida directamente al Padre. No era una palabra a los que estaban presentes y que miraban la crucifixión, sino una palabra que iba dirigida al Padre. Padre, perdónalos. La segunda palabra va a darse directamente ya no al Padre, sino al que estaba al lado de él, al crucificado, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra que alienta, una palabra que te desafía y te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, y habla del futuro precisamente. Y en estas circunstancias, miren lo que comienza a darse ahora. En esos momentos nos habla Juan, lo anterior lo había mencionado Lucas, y ahora Juan nos menciona qué es lo que continúa. Estaba Jesucristo crucificado, su ropa le habían quitado, las prendas que él tenía, y entre los soldados comenzaron a coger cada uno. Eran 4 soldados y cada uno cogió uno para ellos. No sabemos cuántas prendas tenía Jesús, probablemente 5 o 6 prendas en su cuerpo. Cogieron las prendas, le quitaron, y precisamente cada uno coge una de ellas. Y se encuentra luego con la túnica de Jesús. Entonces dijeron: la cortamos en pedazos, un pedazo para cada uno. Uno de ellos dice: no, yo la quiero entera, yo la quiero completa, la túnica completa para mí. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Hacer un sorteo. Echemos suerte, dice, y veamos a quién le queda. A quien le cae se la lleva de premio la túnica de Jesús. Pero ¿por qué hacían esto? Ellos, sin darse cuenta, estaban cayendo también en la burla. Sin embargo, lo que estaban haciendo era cumpliendo lo que ya fue dicho precisamente proféticamente en el Salmo 22, 18. Y si uno revisa que dice Salmo 22, 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es lo que dice el Salmo precisamente. Salmo 22, 18 va a decir que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y de una manera así tan precisa, esta palabra profética dada en el Salmo, y parece increíble, el Salmo, que es alabanza, también había profecía. Y una profecía que ahora se cumple en Jesucristo crucificado. Y eso lo va a decir el mismo Juan. Cuando hemos acabado la lectura en San Juan capítulo 19, verso 23, dice que cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos. ¿Y dónde está escrito eso? En Salmo 22, 18. Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron. Ahora, en medio de estas burlas, en medio de estas miradas acusadoras de agresividad, en medio de esta turbulencia de personas que de alguna manera estaban supuestamente haciendo su justicia, estaban asesinando y matando a Jesús en la cruz, en medio de todo ello Jesucristo se encuentra con la mirada de algunas personas muy cercanas a él. Ve a un grupo de mujeres que él conoce, un grupo de mujeres que le habían acompañado desde su ministerio, un grupo de mujeres que habían venido precisamente desde Galilea hasta Judea, mujeres que habían caminado 4 días y habían venido especialmente hasta el momento de la crucifixión. Y junto con ellas estaba también Juan, el apóstol. De alguna manera Jesucristo, cuando ve la multitud de ojos acusadores, cuando ve la multitud, la gente que lo mira y lo acusa a él, de repente se encuentra con la mirada de estas personas conocidas para él. En medio de estas humillaciones que había, él encuentra esta mirada. Me imagino que Jesucristo ahí crucificado, cabeza gacha, de repente levanta la mirada, comienza a recorrer por todo su alrededor y la ve ahí a María, su madre. Ve a Juan, su discípulo. Ve a su tía. Ve a la madre de Juan. ¿Y cuántas mujeres más que él conocía y la ve ahí? Y sorprende eso, porque ¿dónde estaban los apóstoles en ese momento? ¿Dónde estaban los hombres? Señor, te seguiré aunque la muerte me llegue, yo nunca te dejaré. ¿Dónde
escondidos en la multitud. El Evangelio no menciona, no dice dónde se encontraba, pero ahí en ese momento las mujeres salieron al frente. Y junto con ellas se mete Juan de por medio. Juan era el discípulo, el apóstol el menor de todos los apóstoles. Y ahí estaba él también. En ese encuentro de miradas, nos llama la atención precisamente estas personas que están aquí. En San Juan capítulo 19, dice el verso 25, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre. ¿Quién estaba? Su tía María, que era la mujer de Cleofas, y también estaba ahí María Magdalena. Miren, personas que están ahí. Ahora, yo creo que esto debe haberlo, voy a decirle, está conmigo, no estoy tan solo. Si alguna vez va a decir, estoy solo, me dejaron solo ante la cruz, Jesús se da cuenta que están con él ahí. Pero ¿qué es lo que hace? A diferencia que uno muchas veces se sienta solo. ¿Sabe lo que hace que muchas veces te sientas solo? Lamentablemente es el pecado. Lamentablemente el pecado es lo que muchas veces cree que nadie está a tu lado, nadie me entiende, nadie me comprende, me siento solo. Jesucristo lo dijo, precisamente que el pecado es lo que hace la separación de Dios. Él tenía todo el pecado de la humanidad en él, que no cometió pecado, sino por nosotros llevó el pecado en la cruz. Y por eso se sintió tan solo. Se sintió tan solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra, ese mensaje de la soledad. Pero sabía que no estaba solo porque precisamente acude al Padre. Ahora, en medio de la multitud te encuentras estas personas. Y si uno hace un paréntesis solamente, va a comenzar a ver que en el ministerio de Jesús hubieron muchas mujeres. Había una cultura machista donde solamente se mencionaba al hombre. Pero sin embargo, Jesús le da el lugar a la mujer. Y en el ministerio de Jesús no solamente había varones, había también mujeres. Y mujeres que venían de diversos estilos de vida. Por ejemplo, estaba María Magdalena, de la cual la Biblia dice que había salido de ella 7 demonios. También estaba junto con él otras mujeres más. Acompáñenme hasta Lucas capítulo 8, del verso 1. Lucas capítulo 8, del verso 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Jesús estaba predicando, llevando la palabra, evangelizando, están los 12 con él. Y el verso 2 que dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. No dice una, algunas mujeres estaban en el ministerio apoyándole. Entre ellas menciona aquí María, que se llamaba Magdalena, porque venía de la ciudad de Mágdala, de la cual dice que habían salido 7 demonios. También estaba Juana. ¿Quién era Juana? Era la mujer de Chuza. ¿Y quién era Chuza? Era un intendente de Herodes. Estaba también Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Acá encontramos ya un milagro de unidad que hace Jesús. Está María Magdalena, de la cual han salido 7 demonios. Muchos dicen que estaba en la prostitución, y tantas cosas, como Dios la limpió, la rescató. Pero también hay otra mujer acá, y se menciona Juana. Juana es la esposa de Chuza, y Chuza es el tesorero de Herodes, el intendente de Herodes, el encargado de economía de Herodes. Es decir, ella era una mujer que tenía dinero, una mujer de un nivel social en la cual estaba en la economía alta. Sin embargo, está al lado de una mujer que viene de otro estilo de vida, como María Magdalena, y pone a 2 estilos de vida. Una que viene de una vida pecaminosa, que había sacado 7 pecados de ella, y por otra parte está una mujer que viene de otra sociedad. Pero como ambas en el ministerio de Jesús se unen, hay una unidad y no hay diferencia en que tú vienes de la clase pecadora y tú vienes de la alta clase de la que se cree también son pecadores. No, en el Señor se unen todas ellas y trabajaban precisamente dando sus bienes, apoyando el ministerio de Jesús. Muchas de estas mujeres van acompañando a Jesús hasta el momento que va a la cruz. Silenciosamente vinieron 4 días de camino. Desde Galilea llegaron hasta Judea, llegaron hasta Jerusalén. Mira lo que dice Mateo capítulo 27,
en el verso 55. Mateo capítulo 27, en el verso 55 dice: estaban allí mujeres, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entonces, en la cruz de Jesús, en la multitud, había muchas mujeres que habían venido desde Galilea y eran mujeres que le servían a Jesús. Dice el verso 56: entre las cuales estaban, es decir, no eran las únicas, sino entre las cuales, en el grupo de todas esas mujeres, reconoce algunas Mateo, y va a decir: ahí estaba ¿quién? María Magdalena, estaba María, la madre de Jacobo y de José, y estaba la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan Zebedeo, el padre de Juan? Los hijos del trueno. Pero ¿quién está acá? La esposa. Dice: la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a preguntar qué dice Marcos. Marcos capítulo 15, verso 40. Marcos 15, 40 va a decir: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales, vuelve la palabra entre las cuales, no eran las únicas. Estaba, ¿quién dice? María Magdalena. Estaba María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. Y dice Salomé. Ya no menciona a la otra María. Ahora dice, ya no dice a la esposa de Zebedeo. Dice aquí Salomé. Probablemente se llamaba Salomé. Miren, jugamos Mateo, unimos Marcos. Ahora pongamos lo que dice Juan, capítulo 19, verso 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Estaba la tía de Jesús. Ahí estaba en la cruz. Ahí estaba el pie, mirando, acompañándola a su hermana, a María, viendo cómo mataban a su hijo. También dice que estaba María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Nos deben tener por lo menos 4 mujeres ahí acá, conocidas y con nombre propio. Pero sabemos, por lo que estamos dando lectura a la palabra del Señor, que no eran las únicas. Había más mujeres en el ministerio de Jesús. Y muchas de ellas han venido precisamente acompañándolo y están ahí en ese momento. Y en medio de las miradas acusadoras, agresivas, que le escupían a Jesús, que le maltrataban, que le injuriaban, qué cosas no le habían dicho a Jesús, están estas miradas de las mujeres. Está en la mirada de Juan, que ellas están sintiendo el dolor de ver lo que está pasando a nuestro Señor Jesucristo. Es una ocasión precisamente para comenzar a ver cuál es la respuesta de Jesús ante estas miradas que le dan a Jesús. ¿Cuál es la mirada de Jesús? ¿Cómo responde ante ellas? Pero antes de entrar precisamente a este diálogo entre las miradas y las palabras de Jesús, sería bueno que evaluemos un poquito quién era María. No es que nosotros no aceptamos a María, no. El Señor Jesucristo honró a María, pero no la adoró a María. Nosotros damos también honra. Reconocemos, María fue una gran mujer para que nuestro Dios la elija como madre en tierra de nuestro Señor Jesucristo. Era porque era una mujer que vivía en santidad. Era una mujer que vivía en santidad. Pero eso no nos lleva, por más santidad que tenga, a darle adoración o venerar a María. No podemos hacer eso. En una ocasión, precisamente, cuando eran las bodas del Caná, faltaba el vino. Las personas dijeron: ¿qué hacemos? Acudieron a María. María, algo tienes que hacer. Dile a tu hijo pues que haga algo. ¿Y a qué lo va a hacer? Hable con él, escúchenlo a él, y lo que él diga, eso vamos a hacer. O sea, ¿por qué quieres a mí cuando la respuesta la tiene él? Nadie lo que les está enseñando está diciendo: no soy yo quien tengo respuesta, no clames a mí, no me ores a mí, no me pidas a mí, pídele a Jesús. En él está la respuesta. Otro dato importante:
santidad. Una mujer especial era una mujer especial. Lucas capítulo 1, el verso 30. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María, no temas, porque has caído en gracia ante Dios. Y ahora tienes el privilegio, María, porque vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo, va a llamar su nombre Jesús. El ángel le dice: eres bienaventurada, María. Y ella guardaba en su corazón y ella sabía estas cosas. María fue la esposa de José. Y María tuvo más hijos con José. Y María tuvo hijas con José. O sea, no es que Jesús fue el hijo único, no, tuvo varios hijos de hijas con José. Esa doctrina que dice que María virgen, siempre virgen, no fue así. Porque dice que María quedó virgen y, o sea, hablando sexualmente, ya nunca tuvo relaciones sexuales con un hombre. Pero la Biblia dice que sí tuvo relaciones sexuales. ¿Y con quién? Con su esposo, con José. Dice la Biblia, sí lo dice. Mateo capítulo 1, verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recuerdan que José sabía que su mujer estaba embarazada y dijo: yo la dejo. Me engañó, ¿cómo es posible? Él estaban de novio y había perdido la mano y estaban prontos para casarse. Y de repente aparece María embarazada. ¿Qué pasó? José me dice: yo no he hecho nada, no le he tocado. ¿Cómo es posible esto? Para esos tiempos, la pena era apedrearla a María. Empezó a dejarla secretamente. Dijo: no le voy a hacer daño, no voy a dar mal contra ella, la dejaré secretamente. Me iré, me escaparé más. Pero en la noche, cuando él dormía, dice que el ángel del Señor vino y le habló. Y Mateo 1:24 dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice? Y recibió a su mujer. Y se casó con ella. Con la que ya le había prometido matrimonio, se unió con ella en matrimonio. Pero miren lo que dice el verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando la Biblia habla de conocer, habla de la intimidad sexual. Por eso está diciendo: pero no la conoció, no se unió a ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de eso sí la conoció. Es claro. Hay otras versiones donde son bien precisas. Seguimos nosotros predicando sobre la Reina Valera, versión 60. Y fruto de ese amor que tuvo José y María, le nacieron otros hijos también. Mateo capítulo 12, en el verso 46, dice que en una ocasión, mientras él aún hablaba a la gente, Jesús hablaba a la gente, afuera estaba la mamá de Jesús, María, y dice: y sus hermanos. Y querían hablar con Jesús. Están en la reunión, en una casa, y afuera ha venido ahí su mamá a buscarlo con sus hermanos. Y Jesús les va a decir aquí, le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Miren esa palabra: tu mamá y tus hermanos están allá, te están esperando. Podemos darle muchas explicaciones. No, que esto de repente significa que no eran así. Hermanos significa hermanos en la fe. O eran primos. Podemos decir muchas cosas. ¿Por qué queremos cambiar la palabra cuando es tan precisa? Le dice: no le dijeron los discípulos, sino la gente de afuera vinieron y dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Quieren hablar contigo. Ahora, aún la Biblia me da el nombre de sus hermanos. Me dice cómo se llamaban. Por lo menos me menciona de 4 de ellos. El nombre de las mujeres no las menciona. Pero la Biblia habla de los hermanos de Jesús y le pone nombre, sí. Y los identifica con nombre propio todavía. Mateo capítulo 13, verso 55. Decía la gente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos
Ay, ¿no se llaman acaso Jacobo, José, Simón y Judas? Están poniendo, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Son 4: Jacobo, José, Simón y Judas. Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? ¿No están también sus hermanas? Hermano, la palabra es clara. Es clara. Es decir, que Jesucristo tuvo hermanos y tuvo hermanos. Y tenían nombre. Uno se llamaba Jacobo, otro José, otro Simón y otro se llamaba Judas. Y tuvo hermanas, tuvo varias hermanas. Ahí lo dice. ¿Quién lo ha dicho eso? Está en la Biblia. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. El verso 3. La gente se pregunta, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. San Juan capítulo 2, verso 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Marca la diferencia. Aquí están los discípulos y los hermanos de Jesús. Miren, suficiente pasaje bíblico para darnos cuenta con claridad que Jesucristo tuvo hermanos, de que María tuvo otros hijos, sí, con José. Pero cuando llega el momento de la crucifixión, regresamos nuevamente a la cruz en el Gólgota, ahí en el Calvario, donde Jesucristo está crucificado. Al parecer, a esos momentos, María, si se hubiera casado con José siendo joven de 20 años, póngale 20 años, por lo menos acá tendría más de 50 años. Sus 53 y 54 años, que es la edad que murió Jesús a los 33 años. Y si María tendría 25 años, aumente de 33 más, pasaría quizás o llegaría casi a los 60 años. Era la edad que tenía María cuando Jesucristo fue crucificado. Algunos piensan que José era mayor que ella, llevaba varios años de edad. Pero lo que sí nos damos cuenta es que al momento de la muerte de Jesús, la Biblia no habla de José. Y se da por entendido. No lo dice claramente, pero se puede entender de que para ellos José ya había muerto. Y María había quedado viuda. Y si ella había quedado viuda, el responsable de ver por la madre del hijo mayor, el primogénito, que era aquí, Jesús. Entonces Jesús tenía que ver por María al haber ya muerto José. Sin embargo, ahora el primogénito Jesús está siendo crucificado y está siendo muerto. ¿Quién queda a cargo ahora? ¿Qué es de los hermanos de Jesús? Pero algo ocurre. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Es mi hermano, pero que mi hermano me venga con que él es el Mesías, por favor. Mi hermano también loco es. Eso opinaban quién, sus hermanos, Jacobo, Judas, José, disculpen, Simón, pensaban que Jesucristo estaba fuera de sí, decían, no, Jesucristo que se cree en Mesías, se cree en Dios, por favor. Sus propios hermanos pensaban de esto y no lo seguían a Jesús. Pero sin embargo María guardaba todas estas cosas en su corazón. María sí sabía quién era Jesús. Podemos hacernos un alto ahí en la cruz de Jesús. Y una María, una mujer viendo a su hijo crucificado, muchas cosas pasarían por la mente de ella. Muchas cosas le harían recordar la vida de Jesús. Ella va a recordar que ella fue engendrada por obra del Espíritu Santo. Y María sabe perfectamente que no fue fruto de un amor que tuvo con José, fue obra del Espíritu Santo. Ella era consciente que quien moría ahí era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y que ella fue un instrumento para que nazca Jesús a esta tierra. El Verbo se hizo carne. Necesitaba de una mujer, fue a través de María. Una mujer que vivió en santidad. Una mujer que siguió los planes del Señor y los caminos del Señor. Pero no es para adorarla. Ella va a recordar aquella ocasión cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años y había llegado precisamente a la sinagoga, regresaba a casa y Jesús no estaba en el camino, habían caminado largo tiempo. Recordará aquel día cuando regresa nuevamente
peleándola, discutiendo con gente muy erudita. Y esas palabras que Jesús cuando le dijo, tengo que estar en los negocios de mi Padre. María sabía a qué se refería Jesús. Ella sabía que le está diciendo, mi Padre Dios, en Él tengo que estar en los negocios de mi Padre. María sabía que Jesús le estaba hablando a ella. También ella sabía de que sus propios hermanos de Jesús no creían en Él. San Juan 7:5 dice claramente, porque ni aún sus hermanos querían en Él. Así textualmente lo dice San Juan 7:5. Ni sus propios hermanos de Jesús creían en Él. ¿No es difícil eso, saber que tus propios hermanos no te creen? Y Jesús hacía milagros, hacía sanidades, la gente miraba, daba de comer a 5,000. Jesucristo comenzó a dar su vida por los demás y sus hermanos no creían en Él. Su propia familia no creía en Él, no se unían a Él. Yo creo que esto va a ser un fuerte dolor a María en su corazón, saber que mi hijo es el Mesías, no sé. Pero yo entiendo por qué sus otros hijos no creían en Él. Y lo que se puso fue tan duro Jesús, tan solo, porque ni aún sus propios hermanos estaban con Él. E incluso, en una ocasión fueron no venía Jesús porque ya parece que le está fallando, dice. Algunos más. Marcos capítulo 3, verso 20. Dice que se agolpó la gente de nuevo. Toda la gente estaba ahí. De modo que ellos no podían ni que comer ni alimentarse porque rápido llegaba la gente. Eso de comer Jesús, con los demás llegaba la gente. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle. Cuando lo oyeron, ¿quién? Los suyos. Los que estaban con él vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Vinieron los suyos, su gente, sus hermanos, y decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera demonios. O sea, ¿por qué decían que está fuera de sí? Porque Jesucristo estaba liberando a los que estaban endemoniados, estaba echando fuera demonios, estaba sanando, estaba haciendo la obra de Dios, abriendo las cadenas a los que estaban oprimidos por la obra del diablo. Y Jesús estaba liberando. Y en vez de decir, qué bueno, Jesús está haciendo la misión, hay que seguirlo, él no, Jesús está fuera de sí, está loco, decía. Su propia gente, los mismos seres cercanos, no creían en él. En otra ocasión, a Jesús lo querían hasta matar algunas veces. Ellos tenían su ley, decían, esta es nuestra ley, vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dicho que es el Hijo de Dios. Y eso debe ser penado. Y si Él dice que es el Hijo de Dios, tiene que morir porque es blasfema contra Dios. Así decían ellos. San Juan capítulo 19, verso 7. Dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Él mismo se ha hecho, se cree Hijo de Dios. Nosotros tenemos una ley. ¿Cuál es nuestra ley? Tiene que morir. ¿No creen que en ese momento María pudo haber hablado? No lo maten. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Y yo fui engendrada precisamente por obra del Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Mas María guardó en su corazón y no dijo nada. ¿Por qué? Porque María sabía a dónde iba Jesús. ¿Ustedes no creen que acaso alguna vez le habrán dicho, María, tu hijo Jesús está hablando que va a morir en una cruz? Ha dicho que va a morir y que va a resucitar al tercer día. ¿Y no creen que María ha dicho, sí, no sé qué es así? ¿No creen que ella está, no sé? Y habrá vivido ella todos estos años sabiendo que en algún momento, cuando su hijo cumpla la misión, va a morir crucificado. Y ella sabía el dolor que iba a tener precisamente ese día cuando lo vea a su hijo crucificado en una cruz. Mas ella sabía la misión de su hijo, a que había venido a esta tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, yo creo que ella ahí, alrededor de la cruz, ve a su hijo crucificado. Ve con el dolor de una madre
al hijo que sufre y sabe que no puede hacer nada por él. Ve como el dolor de una madre cuando ve al hijo que está padeciendo y no puede hacer nada. Y se siente impotente porque dice, yo quiero ayudar, quiero hacer algo por mi hijo y no puedes hacer nada. ¿Cómo te has sentido cuando alguna vez tu hijo ha estado mal, enfermo, doblándose de dolor? Y tú muchas veces te sientes impotente y no puedes hacer nada. Y a veces dentro de ti has pensado, ¿cómo quisiera que ese dolor fuese a mí y no a él? Que no le pase a él, que no le pase a ella. Pero te has sentido impotente ante el dolor. Yo creo que todas estas cosas han pasado en la mente y en el corazón precisamente de María. Era el momento más culminante, el momento más terrible. ¿Quién no cree que habrá sufrido en su corazón? Habrá llorado tremendamente. Y ahí tenía precisamente a su hermana que la consolaba, que la ayudaba, y otras mujeres que estaban alrededor de María. Yo creo que habrá sufrido tremendamente, como algunas veces tienes que sufrir también como madre y estar frente precisamente ahí, ante un lecho de un hospital y ver las agujas que están en tu hijo y no saber qué hacer. O tienes que estar ahí sacando adelante, dándole palabras al hijo. Y estas eran las palabras precisamente de María. No dijo palabras, pero lo miraba a su hijo. Y a través de la mirada le daba aliento. Ahí estaba ella, representando a la familia. Aquí estamos contigo, Jesús. Yo creo que ha sido tremendo esos momentos de dolor, momentos de mucha dificultad. Por su mente de ella recordará un momento muy especial en su vida. Después que había nacido Jesús, fue llevado al templo para ser presentado. Ahí fue donde lo circuncidaron a Jesús a los 8 días y ella juntamente con José van al templo. Y estaba ahí Simeón, el sacerdote Simeón, un hombre anciano, un hombre que vivía en santidad, un hombre que decía, Señor, ¿cuándo llegará el día en el cual mi pueblo sea redimido? ¿Cuándo llegará el día en el cual venga el Mesías prometido? Era un hombre que lloraba y clamaba al Señor. Y en un día que él estaba clamando al Señor, vino el Espíritu Santo y le habló a Simeón. Y dijo, Simeón, tus ojos no se van a cerrar hasta que veas al Mesías. Tú no vas a morir hasta que veas al Mesías. Esto le dio aliento a Simeón. Simeón siguió luchando y dijo, seguiré adelante. Acompáñenme hasta Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. En el verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, dice, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mira qué hermosa palabra para Simeón, el sacerdote. Tú no vas a morir hasta que veas al Mesías, al prometido, al ungido del Señor. Y él esperaba, espero ese día. No es que decía, ojalá que sea de acá tantos años para que tenga más años de vida. No, él decía, ¿cuándo llegará ese día? Ese día especial en el cual yo pueda ver al ungido, al siervo del Señor, al Cristo, al Mesías, el prometido. Y ahí, Señor, llévame a tu presencia. Me iré en paz, porque he visto la salvación de mi pueblo. Era el clamor de Simeón. Hasta que en uno de esos días estaba en el templo, y se presenta ahí José y María. Y llevaban en los brazos al bebé, a Jesús. Yo creo que ese momento Simeón se habrá puesto a llorar, aclamando al Señor. Y mira lo que dice en el verso 29. Lo tomó en sus brazos al bebé. Lo tomó en sus brazos a Jesús. ¿Quién pudo verlo? A Jesús decía, este es el Mesías. Este es el prometido de Dios. Pero si era tan solo un bebé. Pero ya el Espíritu Santo le había hablado a Simeón. Y el verso 29 va a decir, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ahora, Señor, puedo morirme. Ahora, Señor, despídeme. Me voy en paz, porque he visto al redimido, he visto al Mesías, he visto al Cristo, al prometido del pueblo de Israel. Lo he visto. Y dice que José y María, en el verso 33, que estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los dos eran conscientes, los dos sabían que Jesucristo era el Mesías, el prometido. Verso 34, y los bendijo Simeón,
Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha. Pero le da una palabra a María, y esas palabras la guardó fuertemente en su corazón. Porque cuando ella estaba ante la cruz de Jesús, ante ver el dolor que pasaba en ella, recordó estas palabras que le dijo Simeón en el verso 35: una espada traspasará tu misma alma. Le está dando una palabra profética. Una espada va a cortar, va a traspasar tu misma alma. Y en el momento que ella vea a Jesucristo crucificado, una espada de dolor traspasa su misma alma. Sus sentimientos de ella se partieron. Se cumplió la palabra profética de Simeón en la dedicación. Ahora en la cruz, ella va a sufrir el dolor de ver a Jesús crucificado. ¿Te imaginas yo ese momento tan trágico para ella? Un momento tan difícil para ella. Sin embargo, en medio de ello, da opción y la oportunidad a que Jesucristo traiga un mensaje, el tercer mensaje de la cruz. Y yo creo que con este ambiente que hemos preparado, ahora nos podemos dar cuenta del mensaje de Jesús que le da. Regresamos a San Juan capítulo 19, del verso 26. Ellas lo han visto a Jesús. Y dice en el verso 26: cuando vio Jesús a su madre, cuando vio Jesús a su madre y vio al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes. Mira, Jesús los ha visto. Cuando los vio, en medio de la multitud, perdidos y escondidos ahí, ve el rostro de su madre lagrimeando, ve el rostro de Juan lagrimeando, ve el rostro de dolor de ellos. Y eso nos da a entender cosas muy importantes de Jesús. Que Jesús aún en medio del dolor está mirando. Aún en medio del dolor Jesucristo está mirando. No es aquel que te dice: mira, estoy en un problema, no me traigas tu problema porque estoy en crisis. No. No es aquel que te dice: yo estoy pasando por un momento muy crítico, por favor no me hables, no me digas nada, no me traigas problemas porque yo tengo mis propios problemas. Esa no fue la respuesta de Jesús. Aún en la cruz, Jesucristo tiene esa mirada de amor, esa mirada de honra, de respeto, esa mirada de apoyo que levanta. Aún en la cruz, sangrentado y dando una mirada de protección, una mirada de comisión, una mirada de misión. Y eso es lo que encuentro precisamente cuando comienzo a ver la mirada de Jesús. Y si alguna vez te encuentras tú ante la cruz de Jesús, escondido y oculto en la multitud, ten en cuenta que Él te está mirando. Porque muchas veces nosotros venimos con muchas actitudes ante la cruz de Jesús. A veces vengo ante la cruz de Jesús solo para que me quite pecado, para que me limpie pecados. Y claro que hay perdón de pecados en la sangre de Cristo Jesús. Hay sanidad, porque su sangre la derramó por nuestra salud. Claro que la hay. Pero a veces solamente venimos para con ella. Pero te das cuenta que como tú vienes a la cruz de Jesús, estate atento porque Él también te va a mirar. Estate atento que cuando tú te acercas a la cruz de Jesús, Él te va a mirar. Y una mirada de Él va a cambiar tu destino. Una mirada de Él va a cambiar tu estilo de vida. Una mirada de Jesús nos cambió radicalmente. Y la mirada de Jesús cambió todo para ellos. Cuando vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban presentes, le dijo a su madre, y mira qué tremendas palabras de Jesús. Mira qué tremendas palabras de Jesús. Esas palabras de aliento le dice a su madre: mujer, no le dice mamá, no le dice mamá, le dice mujer. Para Jesús ahí estaba concluyendo sus responsabilidades como hijo. Si hasta antes hemos visto a Él como carpintero a cargo de la carpintería que tenía su padre, ahora lo vemos diciéndole mujer. Mujer. Un mensaje
por las viudas, donde da esa palabra de aliento y le va a decir: mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué es lo que ella necesitaba? María se había quedado viuda, su hijo mayor está siendo asesinado y sus hijos menores no creían en Jesús, pero ella sí creía en Jesús. Ella sí guardaba estas cosas en su corazón. Ella sabía que tenía que hacer seguir la misión de nuestro Señor Jesucristo, pero se sentía tan sola. El padre ha fallecido, el hijo mayor lo está crucificando y los menores no creen en él. Se sentía tan sola. Sin embargo, uno de los apóstoles de Jesús, el menor de ellos, Juan que entendió claramente la doctrina del Evangelio, Juan que ha captado precisamente qué es el mensaje salvador y restaurador, y quien está al lado de María, le va a decir: ahí tienes a tu hijo, él se va a hacer cargo de ti, porque él ha entendido bien la misión, él ha entendido bien precisamente lo que corresponde ahora a la misión de la iglesia. Y vamos a verlo nosotros después. ¿Quién es Juan? El mismo que va a escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, el mismo que va a escribir el Apocalipsis, el hombre que va a morir cuando tenía 100 años de edad, y el hombre que padeció y que escribió el Apocalipsis ahí en la isla de Patmos, el hombre que fue a vivir a la iglesia de Éfeso en Asia, un tremendo hombre que predicó pasivo, tranquilo, uno que estaba tan lleno de amor que compartía el amor con los demás, fue el que escribe: amados, cuando dice: nadie, no sé que sea prosperado en todo, pero sobre todo que prospere tu alma. El mismo que escribe: Dios es amor. El mismo que escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es Juan? El apóstol amado, el apóstol que se reclinaba su cabeza sobre el hombro de Jesús, el apóstol que siempre estuvo a su lado de él. Ahí está él. Y le va a decir a María: mujer, no le dijo madre, mujer, he ahí tu hijo. En aquella ocasión, cuando fue la boda de Caná, Jesucristo usó la misma frase y le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. ¿A quién se dirigió con esa palabra? Precisamente a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pues yo veo a Jesús que le está dando una palabra de oración. Mujer, ¿qué es lo que tú necesitas? Me dijo: mujer, ¿cuáles son tus necesidades? Mujer, ¿cuáles son tus vacíos? Mujer, ¿qué es lo que estás padeciendo? ¿Tienes temor del futuro? ¿Tienes temor de lo que va a pasar más adelante? El Señor le da una palabra de aliento y de protección, una palabra que la va a levantar, le va a dar estabilidad. Es decir, yo sé quién se va a hacer cargo de ti ahora. María vivía en Galilea, pero ahora quién se hace cargo de ella ahora en Judea, en Jerusalén. Precisamente Juan. Inmediatamente mira a Juan y después le dijo al discípulo, a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Juan, he ahí tu madre. Lo que el Señor está haciendo, está honrando a su madre. Está diciendo: mujer, ¿cuál es tu necesidad? Tu futuro. ¿Quién lo va a ver? Estoy dejando un responsable. Juan, tú vas a ver por ella. Y desde ese día dice que Juan la recibió en su casa y se hizo cargo de María. Mira cómo es nuestro Señor Jesucristo. No te deja a ti al abandono. Aún desde la cruz, estando esa palabra: yo me hago cargo de lo que tú necesitas. Si eres hijo del Señor, Dios hace cargo de tus necesidades. David lo dijo claramente: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto uno siquiera. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tus bienes, Dios tiene cuidado de tu familia. Le da esa gran comisión. Recordaríamos las palabras que fue dichas en Éxodo capítulo 20, verso 12, que fuera parte del decálogo del mandamiento del Señor. Dice en Éxodo 20, 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recordaré esas palabras de honrar, no adorar. Honra a tu padre y
que honres a tu padre y a tu madre, dale honor a tus padres, aunque tus padres ya hayan muerto, aunque no estén a tu lado, hónralos, respete el honor de ellos. Pero si dice, pero mi padre fue un tal por cual hizo cosas, honra a tu padre. Pero mi madre me hizo cosas terribles, honra a tu madre. Ese es el mensaje que da Jesús desde la cruz. Es lo que nos está enseñando. Y mira la promesa del Señor: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces tú dirás, ¿cómo es eso que mis días se alarguen? El día tiene 24 horas para con todos, pero disfrutarás de los días diferentes a otras personas. Hay algunos que quieren que el día se acabe lo más rápido. Hay algunos que no disfrutan de cada día. Pero cuando tú has aprendido a honrar a tu padre y a tu madre, vas a disfrutar de cada día. Y cada día será el día más largo. No te está diciendo que vas a tener más años de vida. Se te alargarán tus días. Tus días disfrutarás. Tus días serán mucho mejores. Vas a aprovechar mucho mejor de cada día cuando honres a tu padre y a tu madre. Pero no se merece, no se trata de ellos, se trata de ti, se trata de mí. Se trata de que nosotros tenemos que honrar y lo que el Señor está honrándole. ¿Cómo así? Preocupándose por ella. Y ahora aquí de Juan, ahí en la cruz, Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tu madre. Juan era el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo. La mamá de Juan también estaba en el grupo. Ahí estaba, mirando lo que estaba pasando en la crucifixión. Juan había sido un pescador que estaba precisamente en los mares. Ese era su trabajo, pescaba él en el mar de Galilea, donde vivía. Juan fue el que en una ocasión fue llamado como el hijo del trueno, porque tenía un carácter, era muy pasivo, muy tranquilo, pero cuando explotaba, explotaba. Como dice, cuídate de las aguas bravas porque las mansas son pasivas, pero cuando reaccionan son tremendas. Así era Juan. Juan era pasivo. Le gustaba el amor, todo el amor, pasivo, un carácter tranquilo. Pero si un día le enojabas a Juan, imagínate, fue a predicar la palabra del Señor y no lo recibieron. Señor, pedimos que descienda fuego del cielo, los consuma. Quiero verlos ahí, que se quemen vivos. ¿Quién dijo eso? Juan. Por eso decía el hijo del trueno. Con su hermano, los dos, igualitos eran los dos. Mira qué carácter. Entonces una persona así no puede servir al Señor, sí, porque después cuando Juan asume las cosas de la misión, tiene un carácter, pero para las cosas buenas, hermano. Tenía carácter ya no para pedir fuego del cielo. Era carácter para estar de rodillas ahí, puntualmente en su iglesia, orando y clamándole al Señor. Era pasar puntualmente fiel ahí, estudiando su palabra. Era hombre de carácter, pero carácter que lo supo canalizar y conducir. No es que me dejo llevar, así soy yo. Condujo eso como Dios me había pedido. Y mira lo que vamos a ver qué pasa con Juan. Fue el hombre que estuvo cerca de Jesús cuando fue a la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo cerca de Jesús cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní, solo. Y fue uno de los tres más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Ahí estaba Juan metido siempre. Pasivo y tranquilo, pero ahí estaba uno de los que estaba más cerca de Jesús. Juan, como dije hace un momento, es el mismo que va a escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y va a escribir también Apocalipsis. Y no lo confundamos con Juan el Bautista, que es otra persona. Pero ahí lo vemos, Juan el apóstol. Juan, que va a fallecer a los 100 años en la iglesia de Éfeso. Y murió pasivo y tranquilo. Pero también tuvo una vida de sufrimiento porque fue llevado precisamente a la isla de Patmos, donde recibió revelación de Dios para escribir el Apocalipsis. Se quedó un tiempo más en Jerusalén. Al parecer murió María unos años más adelante, habrán pasado 10 años más, y de ahí Juan salió a la misión. Y la iglesia en la cual él va a trabajar va a ser a Éfeso precisamente. Y vamos a verlo después en el Nuevo Testamento, Juan, en muchas ocasiones.
Simón, José, Jacob, ustedes, háganse cargo de la mamá, porque ellos mismos no creían en Jesús. Ellos mismos no aceptaban el evangelio de Jesús. Eran indiferentes. A su hermano lo estaban crucificando injustamente. Pero ellos decían, bueno, si se cree Dios, se cree Dios, se cree Él. No es que lo seguían a Jesús. Verso 27. Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús no la dejó desamparada a María. Desde aquella hora la recibió en su casa. Juan entendió muy claramente la responsabilidad, cosa que los hermanos de Jesús no la estaban entendiendo. Como ellos no entendían la responsabilidad, se la da a Juan, alguien que sí entendió la responsabilidad. Ahora, ¿qué nos debe entender la palabra del Señor? Que hermanos, tenemos nosotros que ser responsables con nuestros padres. La Biblia nos enseña, te enseña, me enseña a ser responsables con nuestros padres. Si Dios te ha permitido venir a Italia, estar mejor en tu economía, mejorar tus ingresos, no olvides que tienes un padre y una madre que ven por ellos también. No olvides que tienes padres a los cuales hay que apoyarlos, levantarlos. Algunos de ellos no tienen ni ante jubilación y pasan momentos de mucha dificultad. Y algunos probablemente van a pasar sus últimos años de vida. Hay que darles, que pasen buenos años. Yo creo que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, a honrar a nuestros padres. Y honrar no solamente es mandarles dinero, son muchas cosas que tenemos que hacer por ellos. Y es lo que Jesús está demostrando de la cruz. Y si uno comienza a ver Antiguo y Nuevo Testamento, va a encontrar que había una preocupación de parte de Dios por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los que se sienten solos. O sea, de parte de Dios se ha habido una atención. Mira, Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 4. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos, o sea, los hijos y los nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Si hay una viuda que tiene nietos, tiene hijos, que ellos, los hijos y los nietos, aprendan. No dice el hijo, sino los hijos, responsabilidad de todos ellos, todos los hijos y los nietos, que sean piadosos para con su propia familia. ¿Qué más? Y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es bueno, agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Aprende a recompensar a tus padres. Lo que ellos han invertido contigo, lo que han hecho contigo. No es que lo que te la dieron se lo devuelvo, no. Tienes que aprender a ser bueno y agradable. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Mira, en el Antiguo Testamento había unas leyes que especialmente cuidaban a las viudas. Ahora, Jesús se está dejando a su madre, que es viuda. Pero mira lo que pasa, Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Como que nos cogemos en esto, ¿no? Extranjeros somos aquí en Italia. Entonces me dice el Señor que Él ama al extranjero, dándole pan y vestido. Así que no era un carrito, una casita, dándole pan y vestido, dice, ¿no? Te está dando lo necesario. No te deja así al abandono. Y a veces nosotros queremos mucho más todavía, ¿no? Gracias a Dios porque el Señor nos va bendiciendo. Agrega más bendiciones. Pero su palabra se compromete a darte lo básico, necesario que tú necesitas. Amén. Entonces, Dios no está dejando de lado ni al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero. Mismo Deuteronomio, capítulo 24, verso 19. Miren lo que dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna
para que te bendiga Jehová tu Dios en todas las obras de tu mano. Cuando tengas que cosechar, hay muchas cosas que van a quedar ahí. No, esto es mío, me barro con todo, recojo todo, me llevo todo. No. Si algo se quedó ahí, déjalo. Porque hay huérfanos, hay viudas, hay extranjeros que no tienen que comer. Y muchos van a venir precisamente después de pasar la cosecha a recoger algo. Déjalo para ellos. Mira, esa ley de la agricultura y vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Para que te bendiga Jehová tu Dios en todas las obras de tus manos. Capítulo 24, verso 20. Cuando sacudas tus olivos, no recojas las ramas que hayas dejado tras de ti. Cuando sacudas los olivos y han quedado ramas como olivos, déjalo. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no buscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Verso 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces, ¿qué le está diciendo? A toda una cultura, a todo un pueblo que trabajaba fuertemente en la agricultura, dejen para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para los extranjeros, dejen para ellos también. Amén, digo, gracias al Señor. Hago un paréntesis. Y entonces digo, entonces, Señor, este año, por favor, yo me voy a tener de colaborar en la iglesia porque tengo que cumplir con mis padres primeramente. No diezmo y no ofrendo. Porque necesito este dinero para apoyar a mi papá, apoyar a mi mamá. ¿Está bien eso? Entonces puedo decir, si el Señor me demanda eso y me dice, yo tengo que apoyar a ellos, ven por ellos. Iglesia, discúlpeme, pero tengo responsabilidad de cumplir con mis padres. Podríamos aparentemente encontrar una supuesta justificación. Pero qué interesante cuando la palabra de Dios, aún en esas cosas, nos habla. Y nos habla directo. Mira lo que dice Deuteronomio. Siempre Deuteronomio capítulo 26 ahora. Estamos 24 26. Verso 12. Cuando acabes de diezmar, todo el diezmo, no el 5%, no el 9%, sino cuando acabes de diezmar, de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, en el tiempo que te corresponde dar el diezmo, darás también, dice. O sea, no aparte, sino darás también. ¿A quién? Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. También colabora con ellos. Cuando has cumplido, también hazlo para con ellos, con la viuda. Y no solamente eso, sino que invítalos a tus aldeas. Y comerás en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, Señor, he sacado lo consagrado de mi casa y también he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. He cumplido con lo que he cumplido y aparte he bendecido. ¿Por qué? Porque los levitas se dedicaban precisamente al servicio de la casa del Señor. Entonces se compartían con el levita, con el extranjero, con la viuda, con los necesitados. No solamente compartían, lo llevaban a su casa y hacían sus comidas y les preparaban, los bendecían. Y mira cómo concluye ese mismo párrafo en el verso 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. No te dice que lo cumplas solamente con toda tu obligación, sino que hazlo de corazón y con todas tus emociones y con todos tus sentimientos y con toda tu alma. Hazlo porque tú quieres agradecer al Señor. Este es un corazón agradecido. Mira, en el Antiguo Testamento había una preocupación por la vida, sí. Dios siempre tuvo preocupación por la gente necesitada. Él siempre se preocupó por el huérfano, por los extranjeros, por los que sufren, por las viudas, se preocupó por todos ellos. En el Nuevo Testamento también encontramos la misma preocupación. Y Jesucristo desde la cruz diciéndole, mujer, ve ahí tu hijo. Hijo, ve ahí tu madre, supliendo la necesidad de ella.
Santiago capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso, así dice la palabra, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿De qué sirve esa religión? ¿Te crees religioso, pero no refrenas tu lengua? ¿De qué te sirve la religión? Es vana. La religión pura, la religión sin máscula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál es esa religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si te crees religioso, eso tienes que hacer. Cuidar de los huérfanos, de las viudas y cuidarse sin estar pecando como el mundo lo hace. Interesante. Mira esa preocupación de Jesús. Regreso a la cruz. Jesús está crucificado. Las mujeres están ahí. Lo han visto a Jesús. Jesús le da una mirada a las mujeres y juntamente a Juan, que estaba con ellos. Llega el momento en el cual Jesús va a morir, va a resucitar. ¿Y qué pasó con María? ¿Y qué pasó con los hermanos de Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Interesante. ¿Qué ocurrió? Más adelante, hermanos, llega el día del Pentecostés, que fue 50 días después que había resucitado nuestro Señor Jesucristo. Porque después que Jesucristo resucita, estuvo 40 días en la tierra. Después que asciende el Padre, dice que esperen el día del Señor, que esperen ese día especial que estaban esperando, y pasó 10 días más. Se cumplieron 50 días y llegó el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Y dice que estaban todos unánimes. Acompáñame hasta Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos capítulo 1, verso 14. Se fueron entonces todos ellos a esperar el día del Pentecostés. Capítulo 2 habla acerca de la venida del Espíritu Santo. El capítulo 1 habla acerca precisamente de la elección del sucesor, de Judas. Pero ahí están esperando ese momento especial y están unidos en oración. Y mira lo que dice el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Ahora los hermanos de Jesús han cambiado. Ahora en estos días los hermanos de Jesús cambiaron radicalmente. Ahora sí reconocieron que su hermano, el que ha muerto en la cruz, su hermano es el Mesías, el Cristo, el enviado, el prometido, el ungido del Señor. Ahora sí los hermanos de Jesús vieron, porque ahora, mientras ellos están esperando este día, aquí aparece María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Esta es la última parte en la Biblia que se menciona a María. La última mención que vamos a encontrar de ella está acá, porque las epístolas ya no la mencionan a María. Y si no la mencionan es por algo, porque no forma parte de la doctrina y no es mencionada ella. Ahora estamos llegando ya a una parte final y conclusiva de este día. 1 Corintios capítulo 9, verso 4. Comenzó la iglesia a cumplir la gran comisión. Salieron a predicar por muchos lugares. Había un apóstol que se llamaba Jacobo y había sido el primero, precisamente, que había sido muerto a la espada por orden de Herodes, que era el que dirigía la iglesia. Pero mira qué ocurre ahora. 1 Corintios 9, 4, que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios y dice: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No podemos comer? Podemos alimentarnos, debemos alimentarnos. Son cosas básicas que necesitamos. Y dice el verso 5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. O sea, no tengo derecho también a tener mi esposa. No podemos tener también nosotros nuestras esposas, pero que sea una hermana, por cierto. Como también los otros apóstoles. O sea, no podemos tener también nosotros nuestras esposas como los otros apóstoles tienen sus esposas. ¿Qué están dando a entender? Que los otros
mira quién agrega. Y los hermanos del Señor. Es decir, los hermanos del Señor, que tenían sus esposas, también estaban en la misión con sus esposas. También estaban predicando la palabra ahora con sus esposas. ¿Y quién más está ahí? Cefas, Pedro, también con su esposa. O sea, mencionan precisamente a todos ellos. Ahora está cada uno con su familia trabajando para el Señor, cumpliendo la gran comisión. Mire este cambio que hubo en sus hermanos. Mire este cambio radical en ellos. Más adelante vamos a ver cosas tremendas que ocurren en la vida de Jacobo, su hermano de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, verso 7 dice que después que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, se apareció a uno, a otro. Gálatas capítulo 1, verso 18. Dice el apóstol Pablo que escribe a los Gálatas: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién? A Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano del Señor. Ahora Jacobo, el hermano del Señor, está al frente de la obra. Ahora el hermano del Señor está trabajando en la obra. Y hay muchos pasajes que hablan de Jacobo. No menciono a Jacobo el apóstol porque ya había muerto. Jacobo, el hermano del Señor, cumplió también la misión. Entró a la obra. Se sacrificó y trabajó en la obra que su hermano, por parte de María, había iniciado. Gálatas capítulo 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, dice: Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Está Pablo, que ha sido precisamente orado por él, aclamado por él. Nos dieron, dice, la señal del compañerismo. Pero ¿quiénes son ellos? 3 personas que la mencionan como columnas en la iglesia. ¿Quiénes son? Primero, Jacobo, el hermano del Señor. Cefas y Juan. ¿Y qué pasó con Judas, el hermano del Señor? Judas capítulo 1, en el verso 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios y Padre, guardados en Jesucristo. No dice claramente que es el hermano de Jesús, pero casi todos llegan a la misma conclusión, de que quien escribe la epístola o la carta a Judas es Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es el hermano de él. Y Jacobo, el otro hermano, trabajando en la misión. Pero no es que antes estaban ellos precisamente contrarios a que Jesús está loco. Ahora no. Han visto la muerte de Jesús, han entendido la resurrección de Jesús. Ahora se han metido con todo a trabajar en la obra del Señor. La mirada de Jesús va a cambiar mucho. ¿Qué harías tú ante una mirada de Jesús? ¿Qué harías tú ante la cruz de Jesús y Jesús te mira? ¿Quieres la mirada que le dio a María? ¿O la mirada que le dio a Juan? A veces queremos la mirada que le ha dado a María. Una mirada de protección, de cuidado. Pero no siempre el Señor te va a mirar como la miró a María. Te va a mirar como a Juan. Y precisamente es esto lo que me llamó la atención en este día. Pensaba en cuál ha sido esa mirada que le dio a Juan. Una mirada que tiene que ver con una comisión. Tú vienes al Señor, lo buscas en oración. Si tan solo, Señor, me mirases. A veces cuando digo: Señor, si me dieras tan una palabra tuya, yo quiero sacar una sonrisa de tu labio, Señor. Yo quiero que mi adoración llegue como un aroma fragante a tus pies y que tú recibas toda mi adoración, que Señor, tú la recibas, Señor. Y a veces nosotros queremos eso, mirando a Jesús y que ya este es mi hijo amado, estoy contento contigo. Pero muchas veces el Señor te va a mirar o como a María o como miró a Juan. ¿Qué mirada quieres que te dé? Probablemente la de María, todos tienen la mirada que le da María. Esa mirada de protección, esa mirada de cuidado, esa mirada de la cual dice: yo sé lo que te está pasando y tengo cuidado aún de tus necesidades. Esa mirada en la cual te protege, te cuida, te honra, como un hijo debe honrar a un padre, a una madre. Pero muchas veces el Señor te va a mirar como a Juan, y eso es lo que a veces no te va a gustar, porque esa mirada del Señor no solamente es de compasión,
confrontación, sino de desafíos y de retos. Y es la mirada que el Señor puso en Juan. Lo miró a Juan. Juan, tengo una misión para contigo. Juan, he ahí tu madre. Juan, tengo un trabajo para contigo. Te encargas ahora de ella, de María, tu madre. Y Juan asumió la responsabilidad. Y Juan trabajó en la obra y siguió adelante y fue ejemplo. Esa palabra de aliento, de reto y de desafío también es para nosotros. ¿No crees que el Señor también te estará diciendo tu nombre? He ahí tu misión. He ahí tu trabajo. Tú tienes un trabajo y una misión. Y cuando te acercas a la cruz de Jesús, no es solamente para pedir, dame, Señor. También te acercas a recibir esa palabra de desafío, esa palabra de misión que Dios tiene para contigo. ¿Cuál es la misión que Dios ha puesto en serio para contigo? ¿Cuál es el desafío que Dios ha puesto para contigo? Desde la cruz le está diciendo Juan, tu madre, cumple con ella, trabaja por ella, aliméntala, cuida de ella, cuida su salud. ¿Cuál es la misión que te está dando a ti? No que desde una cruz te va a decir, ahí tienes un ministerio que trabajar. Te he dado dones para trabajar en la obra del Señor. Te está viendo desde la cruz y te está diciendo, te he dado ministerio, te he dado talento, te he dado dones. ¿Y qué estás haciendo con lo que yo te he dado? Señor, gracias, terminó la oración, me voy. Que a veces venimos eso solamente, oramos al Señor a presentarle todas mis necesidades y basta. Terminó la oración, Señor, 5 minutos basta. Pero no quiero escuchar la voz de Dios hablando. No quiero escuchar la voz de Dios cuando me desafía y te plantea cosas y te manda a trabajar en la obra del Señor. Porque esa voz, hermano, es desafiante. Qué bueno sería que este día tú puedas decir, yo quiero esa voz del Señor. No solamente esa voz de aliento a María, sino esa voz de desafío que le dio Juan. Y puede entender que tengo una misión que cumplir, y un trabajo que cumplir. Y Dios bendice, hermanos. Juan fue un tremendo siervo del Señor, un gran apóstol, pero cumplió con la gran comisión. Concluyamos. Dios tiene cuidado de ti. Dios cuida tus necesidades. Nos ponemos de pie. Dios sabe lo que te está pasando. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios lo sabe todo. Aun cuando puedes pensar que Dios no se acuerda de ti, Él está en una cruz y desde esa cruz se acuerda de ti. No es como nosotros, que muchas veces, hermano, no te vengas conmigo pues estoy en mi problema, por favor. No es como nosotros que algunas veces uno ve que hay que pasar un momento de dificultad y no quiere asumir responsabilidades. No es así. Jesús te invita a que pongas tu mano en el arado y sigas para adelante. Y te invita desde la misma cruz, hermanos. Desde la misma cruz te está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Te desafiaron? Cumple tu misión. Te doy una mirada como a María. Tu futuro está asegurado. Cuido de ti. Como lo dije en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tengo cuidado de ti. Pero también tengo una mirada como Juan, de desafíos y de retos.